tratando de entender qué es lo que está pasando entre el gobierno y el Fondo Monetario. Ajá. Bueno, ¿y qué? Hay dos ¿Cuál interpretaciones. es tu sensación? Una interpretación es que el gobierno tiene una política única, que busca un acuerdo a largo plazo que estabilice las expectativas. La otra es que no hay una política consensuada en el gobierno, sino que hay dos posiciones. Unos que quieren el acuerdo y otros que, como siempre, detestan el Fondo Monetario. En el primer caso, las dos posiciones serían el policía bueno y el policía malo, orientados al mismo objetivo. En el segundo caso, no es así, no hay acuerdo, hay disidencias y una de las dos posiciones se va a imponer a la otra. Y en este caso, las dos posiciones son la de Guzmán, que encararía la posición del presidente o la encarnaría, y del otro Cristina, que es reflejada por las palabras de Eve Bonafini, acusando a Martín Guzmán y al presidente de traidores. ¿Vos qué pensás? Yo pienso, bueno, en general lo que yo pienso sobre el peronismo o la relación peronismo-kirchnerismo está bastante lejos de las interpretaciones que uno lee en la mayoría de los análisis, ¿no? A mí me parece que hay como algunos, no errores, sino percepciones equivocadas sobre la manera en la cual opera el peronismo en general y el kirchnerismo en particular. Yo creo que el kirchnerismo en general no odia a nadie de manera fija, digamos, y es un poco la idea, mi idea, ¿no? Es decir, es necesario tener un antagonista, pero puede llegar a ser sorprendentemente flexible en ir cambiando de antagonistas. Entonces, y es lo que hizo durante los 12 años de gobierno de Cristina, y bueno, Néstor primero, Cristina después, y creo que si no entiendes eso, no se entiende la capacidad de gobernar durante 12 años, de sobrevivir, de continuar, digamos, de volver a ganar el 2019, que puede llegar a ser sorprendentemente agnóstico el kirchnerismo con respecto a quién pelearse. Es importante pelearse con alguien, pero con quién específicamente puede cambiar momento a momento. Yo no estoy persuadida de que el antagonismo con el fondo hoy tenga la misma centralidad que tenía en el 2004-2005. Me parece que eso podría llegar a ser un error de interpretación. Comparto esa interpretación. Yo considero que hay policía bueno y policía malo. Que en el fondo el acuerdo con el fondo les es funcional a los dos sectores, suponiendo que hay dos sectores dentro de la coalición de gobierno. Que por lo tanto Eve de Bonafini no encarna la voz de Cristina, o en todo caso potencia la voz del policía malo, pero el objetivo de todo el grupo relevante sigue siendo el acuerdo con el Fondo Monetario que ancle las expectativas. Enfrente no están del todo convencidos, y en todo caso la cuestión ¿es Guzmán lo único que tienen en común el presidente y la vicepresidenta a nivel de la gestión de gobierno? Cuando Cristina dice funcionarios que no funcionan, funcionarios y funcionarias, de a poco se va desembarazando de ellos y ellas, porque hasta ahora salieron más mujeres que hombres del gabinete. ¿Qué pasa con Guzmán? ¿Qué capacidad tiene de pivotar entre el presidente y la vice, entre el gobierno y el Fondo Monetario? ¿Hay alguien más que pueda cumplir ese papel? Supongamos por un momento que Guzmán por alguna razón se tiene que ir. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Tiene algún pegamento que lo una? Sí, también, otra vez, a mí estas son discusiones que me parecen un poco escolásticas, ¿no? Es muy parecido a lo que se decía de Lavagna también en el pasado, que teóricamente también era un ministro técnico que había resuelto un montón de problemas, que había negociado estos procesos y que todo el mundo pensaba que no se podía, que era imprescindible, y un día Lavagna lo fueron y el gobierno sigue existiendo. Esto sin negar la centralidad de Guzmán y sin negar que a mí Guzmán me parece una figura fascinante del gabinete, ¿no? Es decir, una persona joven, un profesor académico que dijo: yo quiero ser ministro de Economía de Argentina, yo tengo un plan, tengo una carpeta, y se metió en semejante berenjenal verdaderamente, ¿no? Y hasta ahora viene ejecutando de una manera bastante concreta y con perfil propio estas cosas. Pero a mí me parecería que sería una cierta ingenuidad pensar que Guzmán hace lo que hace solo o en contra de los deseos de los dos miembros
más importantes de la coalición, que hoy por hoy son Cristina y Alberto. ¿Cómo se resuelven las diferencias que tengan entre ellos tres? Yo no tengo la menor idea, pero me resulta difícil creer que no se levantan un teléfono y hablan entre ellos en algún momento. Pienso como vos, justamente me parece que Guzmán es el cemento de la coalición. Me cuesta pensar de qué manera podrían mantener un cierto equilibrio si no estuviera él, y tu comparación con Lavagna es muy reveladora, porque es cierto que el gobierno no se cayó, al contrario, se fue Lavagna, ganó Cristina y 4 años más tarde sacó el 54%. Pero hubo un quiebre, hubo 2 kirchnerismos o 3, si le preguntás a Culfas, pero uno de esos quiebres básicos fue justamente la 125, el conflicto con el campo, donde se pasa de un kirchnerismo de la concertación plural, que trataba de ser transversal y de superar al viejo bipartidismo, hasta el kirchnerismo del conflicto, justamente, y de ir por todo. La salida de Guzmán lo que podría hacer es transformar la naturaleza de esta etapa del kirchnerismo. Seguiría siendo el mismo presidente y la misma vicepresidenta, pero con otra orientación. ¿Lo ves de esa manera? Con conflictos fijos, con antagonistas más estables o por lo menos diferentes que ahora, en que Cristina se corre al centro, cambia de blanco y confunde a los que están enfrente y a los que están afuera analizando. Sí, no, seguramente la salida de Guzmán crearía otro kirchnerismo, sin ninguna duda, y no necesariamente sería un Alberto kirchnerismo, para decir, sería diferente, sin ninguna duda, y probablemente no sería necesariamente mejor, así como, el 125, el ministro de Economía era Martín Lustó, ¿verdad? Que cambie y que sobreviva no significa que sea igualmente efectiva que la fórmula anterior. Probablemente si fuera Guzmán el que vendría, no necesariamente sería mejor, probablemente sería peor, pero a mí me parece que justamente, y no digo que se vaya a ir, qué sé yo, no tengo la menor idea, pero estas mutaciones o estos cambios de fases en el peronismo y en el kirchnerismo me parece que son it's a feature, not a bug, ¿no? Esta cuestión de cambiar las relaciones de fuerza, me parece que lo que muchos analistas ven como un problema, para mí fue una fuente de resiliencia del gobierno, ¿no? Otros podrán decir es una perpetua fuga para adelante, eso es completamente cierto, ¿no? Pero, qué sé yo, la vida es una fuga para adelante hasta que te la pones contra una pared, no sé. La capacidad del peronismo en general y del kirchnerismo en particular para mudar de piel y para adaptarse a los nuevos vientos, oliendo el ambiente es, lo sabemos, canónica. La cuestión es que justamente uno se pregunta cuál va a ser el horizonte. En este momento es octubre, son las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, están todos los caminos orientados a ese objetivo. Después hay que durar 2 años más, y como se sabe, para llegar a las elecciones de octubre el gobierno está retrasando la crisis. Y esos 2 años más sin expectativas de largo plazo van a ser muy complicados. Por lo tanto, el objetivo de acordar con el Fondo Monetario parece muy importante. ¿Qué pensás que va a pasar suponiendo que cumplen los 2 objetivos? Primero, victoria en octubre. Segundo, acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuál va a ser el adversario a vencer en 2023? Esa es una excelente pregunta. Es muy difícil contestarla ahora. Yo sinceramente tengo muchas dificultades para ver cómo va a ser el país, el mundo dentro de 8 meses, digamos, ¿no? Dependemos de la evolución de la pandemia, dependemos qué pasa en Cambiemos, eso tal vez podemos discutirlo en el próximo podcast, ¿no? Cómo se va a reconfigurar el Juntos por el Cambio. Yo le sigo diciendo Cambiemos siempre. Sin duda alguna, si cierran con el fondo y ganan las elecciones de octubre, están bastante encaminados a las elecciones dentro de 2 años. También hay que ver qué pasa dentro del propio kirchnerismo-peronismo, si Alberto sigue siendo, si va por la reelección. Eso se va a poner interesante, toda la reconfiguración interna, ¿no? Del peronismo y la reconfiguración interna de Juntos por el Cambio también. Si el peronismo gana las elecciones en octubre y negocia con el fondo bien, entonces lo que pase con Juntos por el Cambio va a definir el futuro escenario, si son los duros o los blandos, el pro o el radicalismo. Si el peronismo falla uno cualquiera de estos objetivos,
pierde las elecciones en octubre o no consigue un acuerdo con el fondo, entonces la política va a ser mucho más turbulenta. ¿Te parece? Sí, si sucede eso va a haber algún tipo de crisis, ¿no? Política o de otro tipo. No, me parece que está claro eso. Me parece que el acuerdo con el fondo a mí me da la sensación de que también al fondo no le interesa o no le sirve en este momento una crisis con Argentina. Creo que eso tiene menos que ver con méritos de negociadores propios que con la situación en la cual quedó el Fondo Monetario Internacional después de darle el paquete extraordinario que le dieron a Mauricio Macri, ¿no? Esa es la principal ventaja que tenemos. Y no tenemos que olvidarnos que Argentina está en el grupo de los 20 no por el tamaño de su economía, no somos una de las 20 economías más grandes del mundo, sino por el riesgo sistémico. Somos lo suficientemente grandes como para molestar a los vecinos y un poco más allá si nos caemos. Y hay una frase que dice que te conviene, que si uno va a ser deudor, te conviene no ser deudor, no tener deuda, o tener una deuda tan gigante que digamos, que está comprometida la entereza del acreedor, ¿no? Así es, nuestra deuda es nuestro escudo. Bueno, por ahí podemos, te comprometo a que el próximo podcast hablemos de Juntos por el Cambio, entonces. Agradecido y agendado. Quedamos así. Dale, un beso, Andrés, hasta luego.